Hola, ¿qué tal mi querida gente de YouTube? Espero se le estén pasando de lo mejor. Pues bien, mi querida afición boxística, el día de hoy les traigo un video que hará volar nuestra imaginación. Se trata de un top 10 de 10 peleas que pudieron ser posibles en su momento, pero que por ciertas causas y factores nunca se pudieron realizar y que de haberlo hecho hubieran cambiado el rumbo de la historia. Sabemos que el hubiera no existe y que no podemos cambiar el pasado, pero como dicen por ahí, soñar es gratis. Así que ¡comenzamos! Número 10. La pelea entre Manny Pacquiao y Edwin Valero. Edwin "El Inca" Valero ha sido uno de los mejores boxeadores que nos ha regalado el pugilismo venezolano. Poseía una de las pegadas más potentes de la historia del boxeo. Terminó su carrera con un récord invicto de 27 victorias, todas ellas ganadas por la vía del knockout. Increíblemente 18 fueron en el primer asalto y de manera consecutiva. En el año 2009 debutaría en Estados Unidos y lo hizo de la mejor manera, ganando el título mundial vacante de peso ligero del CMB al noquear en el segundo asalto al colombiano Antonio Pitalúa, conquistando así también su segunda división. Ya para esto se empezaron a correr los rumores de una posible pelea con la leyenda filipina del boxeo mundial Manny "Pac-Man" Pacquiao. Dichos rumores se consolidaban con el paso del tiempo, incluso tomaron más fuerza después de que el venezolano noqueara en su propia casa al mexicano Antonio "Tony" DeMarco. Todo parecía indicar que su próximo rival sería el filipino, pero desafortunadamente una vida desenfrenada y llena de excesos truncaría la que pudo haber sido una de las mejores peleas que hayamos visto. Y es que justo después de haber estado bajo las influencias de las drogas, Edwin Valero cometió el acto atroz de matar a su esposa. Ya arrestado y sin oportunidad de escapar de esa situación, tomó la penosa y triste decisión de quitarse la vida, y así moriría el 17 de abril del 2010 en la celda en la cual estaba encerrado. ¿Qué hubiese pasado de haberse enfrentado contra el astro filipino? Es una pregunta que jamás podremos responder, ya que a pesar de que Valero nunca se enfrentó a ningún boxeador de élite, su muerte nos dejó una incógnita sobre esta pelea que jamás se pudo llevar a cabo. Número 9. Roberto Durán en contra de Kid Pambelé. Roberto Durán, apodado el Manos de Piedra, es una leyenda del boxeo panameño. Este gran peleador es considerado por muchos periodistas, analistas y fanáticos como el mejor boxeador latino de la historia, ya que conquistó 4 divisiones de peso y enfrentó a los mejores boxeadores de su época, llegado a ser considerado como uno de los llamados 4 fantásticos. Reinó en la categoría de los pesos ligeros durante 8 años, haciendo 12 defensas, de las cuales 11 fueron por la vía del knockout, 10 de ellas de manera consecutiva, así que después de haber reinado en dicha categoría decidió subir 2 divisiones para enfrentarse a la leyenda del boxeo mundial Sugar Ray Leonard. El combate sería en Canadá y es recordada como una de las mejores peleas que nos ha brindado el boxeo en su historia. En esta misma pelea, Durán sorprendería al mundo quitándole el invicto y el título mundial de peso welter del CMB a Leonard. El resto de la historia ya lo sabemos. Durán obtuvo 2 títulos mundiales más, uno en la categoría de los super welter y la otra en la de los medianos. Sin embargo, hay una división que el hijo predilecto de Panamá se saltó, y esa fue la de los super ligeros, división en donde reinaba su contemporáneo y leyenda del boxeo colombiano Antonio Cervantes. Kid Pambelé, como se le conocía a Cervantes, fue un boxeador que reinó en los superligeros desde el 72 hasta el 80. Es conocido por haber enfrentado a boxeadores de la talla de Alfonso Fraser, Wilfredo "El Radar" Benítez, Aaron Pryor y a la leyenda argentina Nicolino "El Intocable" Loche. Al último le propinaría el único knockout en su carrera, pero ¿por qué, si ambos reinaron en sus respectivas categorías al mismo tiempo y fueron 2 gigantes del boxeo latinoamericano, no se enfrentaron aún habiendo esa gran posibilidad? Pues el responsable de privarnos de la que pudo haber sido una gran pelea fue el manager de Roberto Durán, Carlos Eleta. Cuando en una entrevista le preguntaron a Eleta el por qué no pactó la pelea, él respondió que Kid Pambelé era muy peligroso. ¿Pero acaso Durán le iba a tener miedo a cualquier otro boxeador, siendo que él enfrentó a grandes boxeadores de la talla de Leonard, Hagler, Hearns o Benítez? Recordemos que Durán se saltó esa categoría para enfrentar a nada más y nada menos que Leonard. ¿Y qué decir de Pambelé, el cual se enfrentó a grandes leyendas del boxeo? No creo que ninguno tuviera miedo del otro, pero por ahí se dice que los boxeadores no son los que tienen miedo, sin embargo, los que sí tienen miedo son los managers y promotores. ¿Qué hubiese pasado de haberse enfrentado Durán y Pambelé? Es algo que tristemente jamás podremos saber. Número 8. La pelea entre Julio César Chávez y Vini Pacienza.
El 7 de junio del 88, Vinny Pacienza, apodado el demonio de Pasmania, se enfrentaría como retador de título mundial ante un joven invicto llamado Gret Haugen, quien era campeón mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Ante los pronósticos y dando la sorpresa de la noche, Pacienza se llevaría el título ganando por decisión unánime. 5 meses después, la leyenda del boxeo mundial Julio César Chávez se enfrentaría de igual manera en calidad de retador contra la leyenda del boxeo puertorriqueño Edwin El Chapo Rosario, quien era campeón mundial de peso ligero de la AMB. La pelea la ganaría Chávez por la vía del knockout, destronando hacia Rosario. Se empezó a rumorear de un posible enfrentamiento entre ambos, sin embargo el demonio de Pasmania perdería el título en la revancha ante Haugen, lo que imposibilitaría que la pelea se pudiera realizar. No obstante, la posibilidad se volvería a reabrir unos pocos años más tarde, ya que Pacienza decidiría subir de categoría y enfrentar a Roger Mayweather, quien era campeón mundial de peso súper ligero del CMB, pero la pelea la perdería por decisión. Después del combate con Mayweather, intentó conseguir el título en esa misma categoría 2 veces más, pero no obtuvo éxito. Una de esas veces fue nada más y nada menos que contra Héctor el Macho Camacho, quien era campeón por la OMB, y la otra contra Loreto Garza, quien era campeón por la AMB. Por su parte, Chávez subió de categoría después de vencer a su compatriota José Luis El Zurdo Ramírez en una pelea de unificación, y justo después de unificar los títulos de la AMB y del CMB en peso ligero, decidió subir y enfrentar por segunda vez a Roger Mayweather. El resultado: Chávez le ganaría por nocaut el título a Mayweather y se convertiría en campeón mundial de peso superligero del CMB, es decir, si Pacienza hubiera derrotado a Roger Mayweather, la pelea versus Chávez iba a pactarse. Sin embargo, la historia no fue así, y a pesar de que hubo una oportunidad más en 1990, Pacienza cambió de entrenador y decidió arriesgarse a subir 2 categorías. Ambos tuvieron en común peleas con los mismos boxeadores, pero ellos nunca se pudieron enfrentar. Sin dudas que de haberse pactado la pelea hubiera sido un combate épico del cual se estuviera hablando hasta el día de hoy. Número 7. La pelea entre Mike Tyson y Tommy Morrison. Tommy Morrison fue un boxeador muy popular por ahí de la década de los 90. Quizás lo que más llamaba la atención de este pugilista era su color de piel, ya que por esos años en la categoría de los pesos completos los boxeadores referentes de la división eran afroamericanos y no era muy común ver que un caucásico destacara. Sin embargo, no era el caso de Morrison, quien con su boxeo ofensivo y su potente pegada empezó a ganarse un lugar dentro de la división. Llegó a ser tan popular que fue coprotagonista en la película número 5 de la saga de Rocky. Esto aumentaría su popularidad en niveles mediáticos y de alguna u otra forma influyó para que en el 91 pudiera contender por el título mundial de la OMB ante su bestia negra Ray Mercer, quien en su época de amateur fue quien lo dejó fuera de los Juegos Olímpicos, y ahora se le presentaba la revancha pero en el profesionalismo. Desafortunadamente para Morrison, después de ir ganando los primeros 4 asaltos, perdería de manera estrepitosa e impactante por nocaut en el 5º round. 3 años después lograría redimirse y ganar el título mundial vacante de peso completo de la OMB ante nada más y nada menos que la leyenda George Foreman. En esos años que fueron los mejores de Morrison, Mike Tyson sufriría de 2 knockouts que marcarían su carrera y sobre todo su vida para siempre. La primera fue la sorprendente derrota ante Buster Douglas en Japón, y la segunda fue abajo del ring, puesto que Mike Tyson sería acusado de agresión sexual y sentenciado a 10 años de prisión. Esto fue un impedimento para que ambos pudieran enfrentarse en su mejor momento. Sin embargo, tiempo después de salir de prisión y ganar el título mundial de peso completo del CMB y posteriormente el de la AMB, la posibilidad se reabrió, pero la historia de cómo terminó todo ya la sabemos. Mike Tyson perdería 2 veces ante Evander Holyfield, y está de más decir que la segunda pelea terminó con demasiada polémica. No obstante, a pesar de tan controversial episodio en la carrera del Hombre de Acero, la posibilidad seguiría en pie. Sin embargo, el combate se volvería a caer, ya que Tommy Morrison fue diagnosticado desafortunadamente con VIH, y eso sería motivo suficiente para quitarle su licencia y retirarse de manera forzada. Ciertamente ya ninguno de los dos estaba en su mejor momento, pero lo que no podemos negar es que hubiéramos tenido un muy buen combate, ya que la calidad no tiene fecha de caducidad. Este es el caso en el que el destino mismo se negó a regalarnos esta pelea, y lo curioso es que fueron por razones ajenas al cuadrilátero. Número 6. La pelea entre Ricardo El Finito López y Humberto La Chiquita González.
Esta es una de las peleas en la que en su momento se le vio la gran posibilidad de hacerla, ya que los dos eran contemporáneos, tenían casi la misma edad, eran de los mejores pesos pequeños de su época y fueron grandes referentes del boxeo mexicano e internacional. Incluso está de más decir que reinaron en sus respectivas divisiones prácticamente al mismo tiempo. Primero sería Humberto, quien se convertiría en campeón mundial de peso minimosca del CMB al derrotar en su propia casa al coreano Yul Gu Lee por decisión unánime. Un año más tarde, y realizando una de las más grandes hazañas en la historia del boxeo mexicano, Ricardo El Finito López ante todo pronóstico noquearía de igual manera en su casa al japonés Hideyuki Ohashi, quitándole así el título mundial de peso paja del CMB. Ambos boxeadores cosecharían varias victorias consecutivas defendiendo sus respectivos títulos, y a pesar del tropiezo de la Chiquita González ante Rolando Pascua, este se redimiría de nueva cuenta y volvería a recuperar el título mundial, continuando así con su exitosa carrera. Por su parte, Finito López seguiría consolidándose en peso paja al no conocer la derrota y ganarle a todo aquel que se pusiera en su camino. Sin dudas que los 90 fue una década en la que los pesos chicos fueron dominados por ellos. Sin embargo, a pesar de estar en el mejor momento de sus carreras, nunca se pudo pactar tan ansiado enfrentamiento. Las razones se desconocen, solo tenemos varios rumores y testimonios de terceros, pero nada concreto ni verdades absolutas. A la Chiquita González y Ricardo López. La Chiquita y Ricardo, exactamente. Sí, una pelea que nunca se dio, ¿no, Mauricio? Nunca se dio. Yo le digo, bueno, mi compadre la Chiquita, mi compadre es mi compadre la Chiquita González, yo le digo, compadre, tú le tuviste miedo a Ricardo López. Y se enoja, Se pone bravo la Chiquita. Sí, pero hubiera sido una pelea grandiosa, una pelea difícil, una pelea complicada para los dos. Ay, Dios santo, yo creo que ¿quién hubiera ganado? No, yo creo que hubiera sido una pelea, la verdad, no sé, la verdad, yo creo que hubiera ganado Ricardo López. ¿Decisión o knockout? Decisión. Por decisión. Y por knockout hubiera ganado mi compadre. Sin embargo, algo que no podremos negar nunca es que esta pelea se hubiera posicionado como una de las mejores en las categorías de menor peso, y no hay dudas que hubieran marcado y sobre todo cambiado el rumbo no solo de sus carreras, sino de la historia del boxeo. Número 5. La pelea entre dos grandes leyendas, Eric el Terrible Morales y Juan Manuel el Dinamita Márquez. Ambos tuvieron muchas cosas en común, tales como que fueron grandes leyendas, fueron tetracampeones, fueron ídolos de la afición nacional e internacional y fueron los únicos mexicanos en derrotar al astro filipino Manny Pacquiao, uno un especialista del contragolpeo y el otro un fajador nato. No tenemos la menor duda de la grandeza y de la historia que cada uno escribió, pero tampoco nos caben dudas de que la más grande interrogante en la historia del boxeo mexicano es el por qué el Terrible Morales y el Dinamita Márquez nunca se enfrentaron. Versiones del por qué hay muchas y ambos han dado sus respectivas declaraciones. No es que yo no quisiera darle la oportunidad, simplemente que las peleas que yo podía ofrecerles en ese momento, y en lugar de pelear contra Márquez, pues simplemente a la hora de las juntas no estaba ahí, ¿no? Y el mismo HBO no hablaba de esa pelea, no hablaba de hacerlas, y no era porque yo quisiera, simplemente aunque yo quisiera pelear contra Márquez, HBO no le quería pagar porque no le interesaba. Top Rank no la iba a pagar porque no le interesaba, entonces pues realmente no había manera de que se hubiera hecho. Las únicas 2 veces que se pudo haber hecho la pelea fue cuando yo me fui del boxeo y regresé. Yo regresé en el 2010, pudimos haber hecho la pelea del 2010 o del 2011 un par de veces, simplemente él no quiso porque traía muy metido en el corazón que nosotros no queríamos darle la oportunidad, pero no, el boxeo es de tiempos, el boxeo es de épocas, de momentos, y hay veces que se pueden dar algunas peleas, grandes peleas, buenas peleas, y hay veces que no. Les puedo decir a todos ustedes que estamos tranquilos, siempre hicimos las peleas con quienes ustedes querían vernos arriba del ring. No, yo creo que de alguna manera cada quien tiene su opinión y es respetable, pero no se dio la pelea
porque en su momento, hay que recordar, en su momento cuando eres un peleador apoyado por el promotor y apoyado por un organismo, pues lo que menos quieren ambas personas es que pues, el peleador pierda y es que el peleador pues no tenga el negocio, no siga generando negocio para en este caso el promotor y para en este caso el organismo. Y eso fue lo que pasó, nunca se dio la pelea, nunca se hizo lo que se tenía que hacer. Yo estaba mejor que dispuesto a pelear por el campeonato mundial en aquel entonces, recuerdo, y yo estaba clasificado número 1, que incluso fuimos a la casa del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pues para solicitarle esa oportunidad, lo cual, si mal no recuerdo, hay que... cuando Barrera le gana a Eddie Morales la tercera contienda, Barrera deja el título vacante. Yo estaba clasificado número uno del Consejo Mundial de Boxeo y estaba prácticamente pues Eddie Morales perdiendo, pues no sé si lo bajen de clasificación, pero estaba en Hinchi número 2. Lo que hizo el organismo, en este caso, y el organismo es el que pone las reglas, en este caso el organismo lo que hizo es enfrentar a Eddie Morales y a Hinchi. A Poli Ayala, incluso porque Hinchi era el número 2, nos hicieron a los dos a un lado y le dieron la oportunidad a Eddie Morales después de haber llegado, después de haber perdido la contienda. Hayan sido las razones y las causas verdaderas, no podemos negar que de haberse realizado la pelea hubiera marcado y cambiado la carrera de ambos, las cuales hubieran tomado un rumbo muy distinto al original. Desafortunadamente solo podremos especular porque, aunque algún día se pacte una exhibición, nunca se podrá saber qué hubiera podido pasar si este par de leyendas se hubieran enfrentado. Número 4. La revancha entre Oscar de la Hoya y Tito Trinidad. El 18 de septiembre de 1999 se llevaría a cabo una de las peleas más esperadas de finales de los 90. El México-estadounidense Oscar de la Hoya y el boricua Tito Trinidad, los referentes en ese entonces de las 147 libras, se enfrentarían en el mítico Mandalay Bay en Las Vegas, Nevada. La pelea en un inicio fue dominada ligeramente por De la Hoya, quien, con su popular y técnico jab, su movimiento de piernas y un contragolpe preciso, se fue abriendo paso hacia una victoria que parecía segura. Sin embargo, a partir del round número 7 en adelante se comenta que la esquina del México estadounidense cometió el error de la noche al indicarle que guardara el resultado y, confiado de que iba arriba en las tarjetas, prefirió pelear con un estilo más elusivo, cosa que el peleador de origen puertorriqueño aprovechó y capitalizó de la mejor manera, ya que se lanzó hacia adelante con la intención de remontar la pelea y vaya que le funcionó, porque al final de los 12 asaltos los jueces darían una polémica y cerrada decisión mayoritaria a favor del boricua. Y a pesar de tan apretado resultado y de que se habló durante meses de una revancha segura, Félix y Oscar jamás se volverían a ver las caras en un ring. Oportunidades hubieron muchas, ya que ambos coincidirían en dos divisiones más mismas en las que serían campeones mundiales. Las razones por las que no se volvieron a enfrentar son varias, pero ellos han dado las siguientes declaraciones. Y mira, mucha gente ha querido esa revancha, ¿verdad? Yo sé por qué no se hizo la revancha. Ahora que soy promotor, ahora entiendo por qué no se hizo. No era por mí, no era por Trinidad, porque nosotros somos peleadores, peleamos, es lo que sabemos, ¿me entiendes? Pero cosas de la política, de esto, promotor, es todo. Pero yo le digo a Trinidad, sí, una revancha, pero jugando dominó, no. Precisamente acabas de mencionar a Oscar de la Hoya, tu carrera siempre va a ser vinculada a esa pelea. ¿Qué tan cierto o falso fue ese rumor a principios de año de una posible revancha, recordando los viejos tiempos con Oscar? De verdad que salió un comentario que Oscar de la Hoya iba a regresar al boxeo. Yo lo que, cuando me han preguntado, y lo voy a decir nuevamente hoy, yo nunca le negué la revancha. Siempre la revancha estuvo ahí, latente, para que cuando él dijera, aquí estoy. Y nunca quiso enfrentarse a Tito Trinidad. Así que, él sabe dónde buscarme. Al final, jamás sabremos qué pudo haber pasado en tan esperada revancha. Número 3. La pelea entre Roy Jones Jr. y Dariusz Michalczewski.
En 1994, Dariusz Misiaszewski, apodado el Tigre Polaco, se impondría por decisión unánime ante el estadounidense Leon Serbarber, quitándole así el título mundial de peso semicompleto de la OMB. Desde ese momento empezaría a forjarse la leyenda del Tigre Polaco, ya que unificaría con la AMB, la FIB y se mantendría invicto desde 1994 hasta el año 2003, año en que perdería de manera sorpresiva ante el mexicano Julio César González. Neuer Weltmeister der WBO im Halbschwergewicht, Julio González aus Mexiko. Und jetzt ist es amtlich. Pero lo curioso es que durante 9 años de gloria y éxito hubo un boxeador con una carrera paralela y exitosa que fue campeón mundial en esa misma división, rompió récords, derrotó a boxeadores clasificados y se posicionó en su momento como el mejor libra por libra del mundo, su nombre Roy Jones Jr. Tan solo 3 años después de que Dariusz conquistara el título mundial de peso semicompleto de la OMB, Roy Jones hacía lo mismo ante Montel Griffin, noqueándolo y quitándole el invicto, quedándose así con el título mundial de las 175 libras del CMB, título que defendería y unificaría de igual manera con organismos como la AMB y la FIB, junto con otros organismos sin mucha importancia. Roy Jones se mantendría siendo campeón mundial en ese mismo peso hasta el año 2004, es decir, que poniendo las cosas sobre la mesa hubieron 7 años en los cuales estos dos peleadores tuvieron la oportunidad e incluso me atrevo a decir que la obligación de haberse enfrentado en una pelea de unificación. Versiones por las cuales no se enfrentaron fueron muchas, algunos acusan al promotor de Dariusz por haber frustrado dicha pelea, otros a HBO por pagarle poco al polaco, unos más dicen que fue la negativa de ambos pugilistas de salir de sus respectivos países, pero haya sido la razón que sea, el hecho de habernos privado de semejante espectáculo fue un verdadero crimen. Nunca sabremos qué hubiera podido pasar en una pelea de esa magnitud. ¿Se imaginan el poder y la ofensiva de Dariusz Misiaszewski contra la técnica boxística única en su especie de una leyenda como Roy Jones Jr.? De lo que nos privaron. Número 2. La pelea entre Alexis Arguello y Salvador Sánchez. Esta es sin dudas una pelea que ha causado demasiadas interrogantes a lo largo del tiempo en el mundo del boxeo, pero también, aunque no hubiera tenido el trágico final que tuvo, hubiera sido improbable de realizarla, sin embargo tampoco hubiera sido imposible. Por una parte tenemos al caballero del ring, Alexis Arguello, una leyenda del boxeo nicaragüense y uno de los mejores boxeadores latinos de todos los tiempos. Arguello se consagraría campeón mundial de peso pluma de la AMB al remontarle y noquear a la leyenda mexicana Rubén El Púas Olivares. Haría varias defensas exitosas y posteriormente decidiría subir de categoría para enfrentar al boricua Alfredo Escalera, pelea que ganaría por nocaut, convirtiéndose así en nuevo campeón mundial de peso superpluma del CMB. Los años pasaron y el flaco explosivo, como se le conocía al buen Alexis, se consolidaba y posicionaba como uno de los mejores del mundo, y lo reafirmó cuando en el 81 derrotó en su casa al británico Jim Watt por decisión unánime, quitándole así el título mundial de peso ligero del CMB. Ya para ese entonces el joven mexicano Salvador Sánchez, a su corta edad, estaba consolidado en la élite del boxeo mundial, y es que a sus 22 años ya había noqueado a 2 futuros salones de la fama y había realizado 7 defensas exitosas en peso pluma, es decir, 2 divisiones abajo de la división de los ligeros, división donde se encontraba Alexis Arguello. En algún momento se habló de la posibilidad de que Sánchez pudiera subir una división y conquistar los superpluma. Con esto estaría a un solo paso de poder hacer realidad el sueño de propios extraños, ya que si lograba conquistar las 130 libras, las posibilidades de enfrentar a Arguello estarían a un solo paso de concretarse. Sin embargo, hubieron un par de situaciones que impidieron que el combate se pactara. La primera fue que Alexis Arguello fracasaría en su intento de conquistar su cuarta división al caer noqueado ante el estadounidense Aaron Pryor. Se dice que el entrenador de Pryor, Panama Lewis, utilizó sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento, y vaya que le funcionó, porque noqueó de una manera muy estrepitosa al caballero del ring. Esto haría que el combate entre Sánchez y Arguello perdiera de alguna u otra forma el atractivo. La otra razón fue la más trágica y triste de todas, y es que el 12 de agosto del 82 nuestro querido y amado Salvador Sánchez saldría en su moto y no volvería jamás. Dejó este mundo apenas a sus 23 años, dejando un legado de 9 defensas exitosas. Cabe de recalcar que 3 de los 9 rivales que derrotó en sus respectivas defensas eran futuros salones de la fama, a los cuales también noqueó. ¿Pudo concretarse la pelea? Pues volvemos a repetirlo, hubiera sido improbable. Sin embargo, en algún momento hubo la posibilidad, pero tristemente jamás sabremos qué pudo haber pasado.
Número 1. La revancha entre Marvin el Maravilloso Hagler y Sugar Ray Leonard. Esta fue sin dudas una de las mejores peleas de la historia, protagonizada por dos grandes leyendas. Uno de ellos es al que muchos consideran el mejor mediano de todos los tiempos y el otro, técnicamente hablando, el más completo de la historia. La pelea se volvió demasiado controversial y polémica desde el momento en que se pactó, ya que Leonard venía de un retiro forzado de poco más de 3 años debido a una lesión sufrida en la retina, y a todos les pareció una locura que regresara al ring sin siquiera realizar una pelea previa a un combate en una división en la que nunca había peleado, y sobre todo contra un peleador de la jerarquía de Hagler, quien tenía realizadas hasta el momento 12 defensas consecutivas. Evidentemente los pronósticos y las apuestas estaban a favor de Marvin. El día de la pelea llegó y lo que se vio en el ring fue un verdadero espectáculo. Era una guerra en la que Leonard hacía uso de su velocidad y Hagler respondía con su potencia y presión. Los primeros rounds se los llevaría Leonard, el cual se mostró elusivo y precavido ante el poder de Hagler. Asimismo, empezó a usar su velocidad de piernas y manos para entrar, salir y contragolpear. Ya de la mitad en adelante vimos a un Hagler conectar con más frecuencia y cerrarle los espacios a Leonard, acorralándolo contra las cuerdas en todo momento. Los intercambios por parte de ambos hicieron que el espectáculo se volviera memorable. Al final de los 12 asaltos, los jueces dieron una polémica decisión dividida a favor de Leonard. Se volvió más polémico aún cuando el juez mexicano José Juan Guerra dio una inaudita puntuación de 118 a 110 a favor de Leonard, una puntuación alejadísima de la pelea que se vio. Cabe de recalcar que ese juez mexicano sustituyó a un juez británico a petición de la esquina de Hagler, ya que ellos argumentaban que los británicos apreciaban más el boxeo técnico y estilista, y bajo ese parámetro Leonard saldría beneficiado. Sin embargo, cuando entrevistaron al juez inglés que fue sustituido, mencionó que él vio ganar a Hagler. Vaya, bien dicen que nadie sabe para quién trabaja. Al final todos sabemos lo que pasó. Hagler se retiró con 33 años en la cúspide de su carrera, factor determinante para que no se pactara una revancha, la cual hubiera sido extraordinaria. Por su parte, Leonard conquistó 2 divisiones más, se volvió a retirar y de nueva cuenta regresó, pero esta vez para volver a retirarse de una vez y para siempre. ¿Qué hubiese pasado en una revancha? Pues como venimos diciendo a lo largo del video, es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Bueno amigos, en este momento pasaremos a nuestra mención honorífica. ¿Qué otras peleas crees que debieron de haber estado en el top? Eso déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar esa poderosa campana para que te lleguen las notificaciones de cuando suba nuevos videos. Bueno amigos, gracias por ver hasta el final y recuerden que ustedes son los jueces del boxeo. Hasta la próxima.